Buenas noches, chicas. Ahorita vamos a ver un poquito sobre firewalls, tecnologías de firewalls. Esto lo hemos visto como 7 veces porque yo me he adelantado un montón, pero bueno, oficialmente vamos a ver ya por fin. ¿Qué hacen los firewalls? Poner políticas de control de acceso. ¿Profe, lo mismo un ACL que un firewall? No, pero un firewall puede tener un ACL, aunque los ACLs también pueden ir en routers. Entonces, por eso que se suele confundir. Firewalls. Propiedades de todos los firewalls. La mayoría están hechos para resistir ataques de red. Suelen ser un punto único de tránsito entre interno y externo a nivel de redes corporativas, porque queremos que todo pase por ellos para poder filtrar. Y los firewalls son los encargados de aplicar las políticas de control de acceso. Ventajas. Evitan la exposición de nuestro host al exterior. También se encargan, digamos así, de sanitizar el flujo de protocolos. ¿De qué forma? Se puede uno usaba como, que uno puede usar es como, uno se lava las manos cuando está sucio para, bueno, ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer? Mediante un firewall pueden bloquear qué protocolos quieren que salgan y protocolos quieren que no salgan y así evitar posibles filtraciones de datos o posibles datos que no queremos que entren en nuestra red. Bloquean los datos maliciosos de servidores y de clientes, porque al filtrar todo lo que está entrando y saliendo, en este caso lo que está entrando, evitamos que puedan acceder virus o que accedan paquetes de IPs que sabemos que son peligrosas. Y simplifican la administración, ya que la mayor parte del control de acceso a las redes se divide en unos pocos firewalls. Con unos firewalls de verdad que bien configurados y bien hechos, uno casi que se ahorra la mayoría de problemas. Siempre es bueno tener complementos, tener siempre un EDR por acá, tener un NDR por otro lado, pero con firewalls bien configurados nos quitamos la mitad de los dolores de cabeza. Limitaciones. El contrario, un firewall mal configurado puede ser el punto perfecto para que todo se joda, básicamente. Muchas aplicaciones actuales, por el cómo funcionan, no permiten que sus datos sean transmitidos de forma segura mediante firewalls. Vamos a ver por qué. Siempre, recuerden, los usuarios siempre van a buscar de brincarse los firewalls. Siempre. Para poder acceder a Internet, acceder a Facebook, a donde sea. Y ahí es donde entran ataques. Porque entonces los atacantes pueden escanear cómo fue que un usuario salió para ver cómo entrar. Como dijimos anteriormente con las ACLs también. Depende de cómo estén configurados y dónde estén puestos, pueden hacer que por estar escaneando puertos se ralenticen la red, lo cual puede tener un problema. Y tráfico no autorizado se puede ocultar como tráfico legítimo a través del firewall. Si ustedes configuran bien un paquete malicioso, pueden pasar como si fueran buenos. Son un firewall. Los firewalls, esto lo hemos visto, lo repasamos rápido. Firewalls para filtrado de paquetes son los estados, básicamente a nivel de capa 3 y capa 4. Filtran con IP de origen, IP de destino, protocolo, número de puerto de origen, de destino y sincronizan paquetes. Un firewall activo. Estos son, como dice aquí, los firewalls con estado. Son los más versátiles y los actualmente más utilizados. Aparte de filtrar a nivel de 3 y 4, también permiten la filtración de la capa de sesión, lo cual nos permite mantener una tabla de estados. Cuando hay una sesión que, por ejemplo, se ve interrumpida para hacer, por ejemplo, un ataque de session hijack, como que si hay una computadora que está por FTP con un servidor, el atacante hace una especie de DOS a la computadora, se cae el FTP y el atacante toma control. Un firewall de estado, firewall activo, evita que alguien ajeno tome control de la sesión, solamente el que estaba utilizado previamente. Es muy útil, muy pesado, pero muy útil. Firewall de aplicaciones, estos son los famosos firewall proxy, aplican a 4, 5 y 6 y a la capa 7. ¿Qué hace el proxy? El servidor remoto se conecta en nombre del cliente. Entonces es básicamente un servidor transparente que se escuda al host que va entrando o saliendo. Y por último, estos son viejísimos, pero los firewall de nueva generación que recuerden que tienen, aparte de las cosas normales de firewall, que son IP de origen, destino en capa 3 y 4, y también actualmente en capa 5 y 7, tienen IPS integrados, pueden ponerse control de firmas, se le puede poner control de rutas, y también se les puede configurar para que
actúen en caso de que hayan nuevas amenazas y que las pueden detectar por adelantado. Los asas pequeñitos, todos bonitos. Aparte, recuerden, estamos basados en Host, que es el que hemos usado. Por ejemplo, si ustedes ponen en su computadora Windows Firewall y ponen el Firewall Windows avanzado, van a ver que este es un firewall que tiene la computadora. Obviamente, solo aplica a la computadora, no a la red. Entonces, este es un tipo de firewall del llamado firewall basado en host. Solamente actúa sobre la computadora en la que está instalado. Famoso firewall personal. Un firewall transparente lo que hace es filtrar el tráfico entre dos interfaces. De nuevo, para que es como, digamos así, un intermediario. Para que si yo estoy hablando con otra persona, pero yo no quiero que nunca se dé cuenta que yo estoy hablando con ella, ni yo saber quién es ella, yo puedo poner un firewall en el medio y yo digo, firewall, dígale a la muchacha que yo le estoy diciendo tal cosa. Firewall le dice y ella me dice, dígale al firewall que yo le digo tal cosa. Entonces, en ningún momento hablo directamente con esa persona. Hablo con el firewall, básicamente. Y los híbridos, que ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, hay algunos que combinan un firewall de aplicación con un firewall de estado. O un firewall de gateway de aplicaciones, que es lo que va saliendo, con un firewall de tipo filtrado, de sin estado. Combina más de uno, básicamente. ¿Qué tipo de firewall filtra capas 3, 4, 5 y 7? Muy sencillo. Cuando diga 7, de aplicación. ¿Qué tipo de firewall combina varios tipos de firewall? El híbrido. ¿Qué tipo de firewall es parte de un router, permitiendo o negando información basada en capa 3 y 4? El filtrado de paquetes. Basado también en ACL es este. ¿Qué tipo de firewall es una PC o servidor con software de firewall? Basado en el host. ¿Qué tipo de firewall filtra el tráfico IP con un par de interfaces puente? El transparente. Recuerden, yo estoy de un lado, yo no quiero que la otra persona sepa quién soy yo, entonces el firewall habla por nosotros. Como un teléfono chocho, pero no está chocho el teléfono. Beneficios y limitaciones de los firewalls de filtro de paquetes, que son los más sencillos. El principal ventajas, los permisos son muy sencillos de poner, o sea, las reglas son muy sencillas de poner. Por el cómo están configurados, tienen un bajo impacto. Los firewalls procesan estas reglas muy rápidas, entonces evitan que haya mucho problema, mucha congestión en la red. Son fáciles de implementar y se conectan con la gran mayoría de routers. Entonces se puede poner un firewall y un router, se conectan súper rápido, no hay problemas de nada. Proporcionan un grado inicial, palabra clave de seguridad en la capa de red, y realizan casi todas las tareas de un firewall de gama alta a un costo mucho menor. Bien configurado, un firewall básico de filtro de paquetes, bien configurado, es igual de bueno que un firewall de tipo aplicación. La capa 3 y 4 bien filtrada es mejor que filtrar las otras capas, básicamente. Algunas desventajas. Estos firewalls son susceptibles a la suplantación IP. Recuerden, las ACLs eran las que nos ayudaban mediante la lista de acceso a evitar suplantación IP. Pero los firewalls de paquetes, por el cómo están, por el cómo funcionan y cómo leen las IPs, ustedes pueden brincar suplantando una IP. Entonces yo puedo, si yo conozco cómo funciona la ACL, me puedo poner una IP falsa que esté permitida de acceso. Como ellos no identifican IPs duplicadas, ellos solamente leen su lista de reglas, él no va a revisar que, mira, acaban de entrar dos IPs que son 10.0, 10.1 y 10.1. A él no le importa. Si está permitido que el 10.1 acceda, la vas a pasar, aunque haya entrado 3 veces, básicamente. Muy importante. Los firewalls de paquetes no filtran paquetes fragmentados. Entonces, si ustedes mandan un paquete bien fragmentado y bien planeado, pueden brincarse un firewall de tipo filtro de paquetes. Y no pueden filtrar de forma dinámica ciertos servicios. ¿Esto qué se refiere? Algunas sesiones requieren más de un puerto o el puerto va a ir cambiando. Por ejemplo, pueden brincar del 80 al 8080 y luego al 443. En todo momento se mantiene la sesión. Simplemente se cambió de puerto por algún problema de red, algún problema de compatibilidad. Estos firewalls son muy rígidos, muy cerrados. Entonces, si ellos no se pueden adaptar a cambios de ese tipo, básicamente. Como dice aquí, no tienen estado. Revisan cada paquete de forma individual. Ahora venimos a los beneficios que tienen estado. Estos suelen ser los principales medios de defensa. Recuerden, estos de aquí arriba son como el grado inicial.
los stateful, los que tienen estado, como también están a nivel de capa 5, se pueden utilizar para medir sesiones. Por lo tanto, podemos usarlo como un sistema proxy, por ejemplo. Ahora, también gracias al sistema de manejo de sesiones, sí nos ayudan contra su protección de identidad. Porque si detecta que la IP 10.1 está siendo usada en una sesión y de la nada aparece otra 10.1, puede bloquear la segunda. Porque él tiene la primera ya conectada a una sesión. Como dice aquí, pueden ver si, si están usando una conexión existente o proviene de una fuente no autorizada. Y proporcionan más información de registro. Nos permiten tener mejores sistemas de, mira, pasó esto, esto y esto, pasó esto, esto y esto, mejores logs. Mejores logs nos permiten un mejor rendimiento en caso que pasó un accidente, que siempre puede pasar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no pueden filtrar ataques de la capa de aplicaciones, o sea, de la capa 7, como por ejemplo sistemas ataques HTTP o ataques SMP o POP3, etc. No todos los protocolos tienen estado. Por ejemplo, recuerden que UDP no tiene estado, no tiene conexión. O ICMP que tampoco. Entonces, depende de cómo ustedes hagan un ataque, podrían brincar un firewall de ese tipo haciendo ataques UDP. Ahora, esto sí puede hacer un seguimiento a cambio o negociación dinámica de puertos. ¿Cuál es el problema? Que le sigue siendo complicado llevarlo a cabo. Algunas aplicaciones pueden tener más de un puerto abierto. Entonces, él requiere abrir una tabla extra. Y puede ser que esta tabla extra, como está debajo de la primera tabla, recuerden que todo se verifica de arriba hacia abajo. Entonces, la primera tabla permitía el paquete no sé cuánto, el paquete que iba por FTP, pero la segunda tabla no lo permitía. Pero como la primera tabla tiene prioridad, la segunda tabla nunca se utilizó. Y los firewalls stateful, o con estado, no permiten autenticar usuarios. Entonces, bueno, aquí como una tabla, resumen, básicamente, beneficios de los stateful: principal medio de defensa, fuerte filtrado de paquetes de fuerte, mejor rendimiento en filtrado de paquetes, de nuevo, porque manejan conexiones y eso, ayudan a evitar su protección de identidad de ataques de OS y tienen un mejor registro de datos mediante logs, pero no inspeccionan la capa de aplicación. Los protocolos sin estado como UDP y SMP siguen siendo vulnerables. A nivel de negociación dinámica de puertos sigue siendo un problema, y esto es cada vez más común. Y por último, no se soporta autenticación. Pero bueno, ahí no se puede todo en esta vida, básicamente. Algunas arquitecturas de seguridad comunes, muy sencillo. La primera, la famosa red privada y pública. Tenemos la red privada, que es la que confiamos, y la red pública, que no confiamos. Mi red privada puede comunicarse con el exterior mediante algunos cuantos puertos, como el HTTP, el SMTP y el DNS. Pero evitamos que todo el tráfico de la red pública acceda a nosotros. Básicamente, yo puedo salir, pero ellos no pueden entrar. La zona perimetral, o llamada zona DMZ, zona desmilitarizada. En este caso, tenemos una zona que queremos o ponemos a disposición de las redes públicas. Ahí ponemos los servidores, esto lo hemos visto antes, que queremos, por ejemplo, nuestros servicios o algún protocolo de archivos, pero esta red DMZ no tiene acceso interno. Ni el Internet, que es inseguro, tiene acceso interno. Nosotros podemos salir a Internet y nosotros podemos comunicarnos con la DMZ, pero la DMZ no puede hablar con nosotros. Entonces, en el caso de Internet sí pueden hablar con la DMZ, pueden pedir archivos, enviar archivos, pero en ningún momento pueden acceder a la DMZ, perdón, a nuestra red interna desde la DMZ, porque está configurada para recibir, pero no enviarnos información. Esta es actualmente creo que la más utilizada, porque de nuevo, la mayoría de empresas a nivel mundial brindan servicios de Internet. Pues tener una red que sea, digamos así, un display, ¿qué es esto? Es como que ustedes tengan, de nuevo, el ejemplo que siempre pongo, la pizzería. Hay una parte en la que pueden llegar los clientes, ver qué hay, sentarse, pero toda la parte de cocinas y eso no tiene acceso. Ustedes pueden dar la pizza, pueden no sé qué, pero en ningún momento el cliente puede acceder. Y por último, los firewalls basados en zonas, que este también va a aplicar en empresas muy grandes. Puede que, por ejemplo, tengamos varias zonas con distintos tipos de políticas y de permisos.
Podemos tener una DMZ, que ya sabemos, la DMZ puede conectarse al exterior, pero no puede devolverse para adentro. O sea, nosotros podemos hablar con ella, pero ella no con nosotros. Puede ser que tengamos dos LANs o más LANs diferentes. Entonces, que por ejemplo, la LAN 2 sí permita acceso SSH del exterior, porque es nuestra LAN de trabajo remoto. Pero que la LAN 1 en ningún momento permita nada de acceso exterior, básicamente. Y recuerden, todo se basa por capas. O sea, en tener capas de seguridad. Siempre tenemos a la red, que es la red, los routers, los switches. Eso es siempre sumamente importante de mantener mediante sistemas, por ejemplo, como firewalls, políticas importantes. Seguridad perimetral, como con firewalls, para tenerlos bien asegurados. Seguridad de comunicaciones, perdón, con firewalls stateful, que permitan verificar los paquetes que entren y salen en sus conexiones. Y por último, terminales, que en todo momento las computadoras sigan ciertos protocolos y también tenerlas bien vigiladas, básicamente. Ahora, digamos, recuerden que, por ejemplo, los firewalls generalmente no pueden tener una intrusión proveniente de hosts que están dentro de la red. O sea, si hay una amenaza interna, porque los firewalls sobre todo se encargan de filtrar lo que viene de afuera, pero si alguien hace una amenaza interna, es sumamente complejo de manejar con un firewall. El firewall sobre todo filtra desde afuera, o nosotros lo configuramos para eso. Los firewalls no protegen contra instalación de Wi-Fi falsos. O sea, ustedes pueden hacer un Wi-Fi falso, que alguien se conecte a ese Wi-Fi y sacarle la información. El firewall no va a filtrar lo que se conecta en el Wi-Fi falso, porque él filtra lo que él tiene en sus reglas, nada más. Como siempre, los firewalls no reemplazan los respaldos y recuperación de desastres. Son preventivos, pero siempre hay que estar listos en caso que algo pase. Y como siempre, un firewall, por muy bueno que sea, si los usuarios no están bien preparados y bien estudiados, pueden terminar siendo un problema mayor. Famosas, o bueno, 6, digamos, pasos a seguir siempre. Colocar los firewalls siempre en los límites de seguridad, en los perímetros. Los firewalls son como nuestras cercas, digamos así. Siempre denegar todo el tráfico por defecto. Solamente permitir lo necesario. Recuerden, chicas, solo permitir lo mínimo necesario. Siempre monitorear quién está tocando el firewall y estar monitoreando los registros. Puede que un firewall un día tenga un problema y él por un segundo, por ejemplo, una actualización o por ejemplo tenga un problema de lectura y 10 segundos falle. Esos 10 segundos pueden ser suficientes para que alguien entre a la red. Constantemente estar haciendo gestión de cambios. ¿A qué se refiere esto? Revisar computadoras nuevas, sistemas que acaban de entrar, que acaban de salir, entre otros. Y recuerden, los firewalls sobre todo nos protegen de ataques exteriores. A nivel interno es muy complejo que los puedan detectar. ¿Qué diseño tiene normalmente una interfaz interna, una externa y una interfaz de DMZ? La red desmilitarizada. Ah, sí, son decirles, esta red, digamos, la que es basada por zonas, también se llama ZPF o Firewall Policy, es Zone-Based Firewall Policy. Firewall basado en políticas zonas. De nuevo, por ejemplo, aquí está la gente de administración, tiene ciertos permisos, esta gente tiene ciertos permisos, entonces podemos separarlos con distintos filtros dentro del firewall. ¿Qué diseño de red? Tiene una interfaz externa, interna y una DMZ, la desmilitarizada. ¿Qué diseño de seguridad utiliza distintos tipos de firewalls y distintas medidas que se combinan en distintas áreas de la red para añadir profundidad, defensa por capas? ¿Qué tres afirmaciones describen áreas confiables y no confiables? Las redes internas, excepto la DMZ, se consideran confiables. De nuevo, ahí está la parte. Estamos hablando de firewall, ¿verdad? Profe, pero pueden haber amenazas internas, en efecto. Las amenazas internas no las estamos contando aquí adentro. En una red de tipo ZPF, o sea, basada en zonas, el tráfico que se mueve dentro de las zonas generalmente se considera confiable entre las zonas, básicamente. Y el Internet o el Internet público generalmente no es confiable. La DMZ no es confiable, recuerden. Y cada capa segura se considera confiable. No, las capas que se consideran inseguras. Por eso ponen varias capas.
¿Qué diseño de red agrupa varias interfaces con funciones similares? La ZPF o basada en zonas. ¿Cuáles son las dos mejores prácticas al implementar políticas de seguridad en firewall? Deshabilitar todos los servicios no necesarios y controlar quién accesa o quién toca el servidor, el firewall, básicamente. Llegamos al resumen, ahora sí, chiquillas. ¿Qué enunciado es una característica de un firewall de filtro de paquetes? Recuerden, son susceptibles a suplantación IP, lastimosamente. ¿Cuál es un beneficio de usar un firewall de próxima generación, o sea, de los más nuevos, en lugar de un firewall de los viejitos, de un stateful? Que los firewalls de nueva generación también tienen sistemas IPS integrados. ¿Cuáles son las características de un firewall de gateway de aplicaciones? Analicen el tráfico de las capas 3, 4, 5 y 7 y la mayor parte de control y filtrado del firewall se realiza en el software, no en el firewall, sino en la propia aplicación. ¿Cuáles son los beneficios de implementar un firewall en una red? Primero, recuerden que sanitiza el flujo de protocolos, pudiendo filtrar qué entra y qué no, qué está permitido y qué no, y reduce la complejidad de la gestión de seguridad. Un firewall bien configurado hace que todo el sistema de seguridad sea más sencillo de manejar. ¿Qué tipo de firewall es comúnmente parte de un firewall enrutador y permite o bloquea el tráfico según la información de capa 3 o 4? El de filtro de paquetes. Va de la mano con un router, recuerden. No siempre, pero puede ir. ¿Qué capas del modelo OSI incluyen en un firewall stateful? La 3, la 4 y la 5. Stateless, 3 y 4. Aplicación, 3, 4, 5 y 7. Las 6 recuerden que es más a nivel de encriptación, no se meten tantos protocolos de tipo de conexión, entonces por eso casi nunca se toca la 6. ¿Qué tipo de firewall es compatible con la mayoría de routers y es más fácil de implementar? El firewall para filtrar paquetes. ¿Qué tipo de firewall generalmente tiene un bajo impacto? El sin estado, solo que es el más inseguro, digámoslo así. ¿Cuáles dos protocolos no tienen estado y no generan información necesaria para crear una tabla de estados? UDP e ICMP. Entonces, los stateful se los brincan básicamente. ¿Qué tipo de tráfico suele bloquearse al implementar una zona de DMZ? El tráfico que se origina en la DMZ y que quiere entrar a la red privada. Bloqueado. La DMZ solo se puede comunicar con el exterior. Y ya puede recibir datos, pero no entregarnos datos. ¿Cómo maneja un firewall el tráfico que se origina en la red DMZ y viaja a una red privada? Se bloquea. Lo que vamos a ver aquí arriba. Al implementar una ZPF, ¿qué declaración describe una zona? Es un grupo con interfaces con funciones o características similares.